Amigos de Alborada Cultural, bienvenidos a otro programa, la edición 733. En el programa semanal que hacemos al vivo con Brenda Márquez, esta segunda-feira, lunes en español, estuvimos hablando de Colombia y ese tremendo maremoto que ocasionó la elección de Colombia con su primer presidente progresista de izquierda, en fin. Vamos a continuar el tema y hoy voy a encontrarme para hablar de eso con un amigo que hace mucho tiempo no lo veo. Qué bárbaro venir a reencontrarnos por aquí. Aníbal Perea, bienvenido, ¿cómo anda? Pues muy bien, Raúl, muchas gracias por la invitación. Realmente el motivo que nos trae, ¿no?, a esta conversación es justamente poder discutir un poco de lo que se presenta para la historia de un país que siempre y cuando se pueda pensar en una democracia estable, ¿no?, la democracia más estable de América Latina por sus años que han pasado, pero ¿a qué le vamos a llamar de estabilidad? También es otra cuestión bastante curiosa, ¿no?, que hay que pensarla y discutirla de otros ángulos, ¿no?, y por otras visiones, por otros sentimientos también. Creo que hay un mix de cosas ahí que necesitan que se discutan, ¿no?, que se vean, ¿no? Latinoamérica mira curioso y preocupado para Colombia porque Colombia es fundamental por todo lo que, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero Colombia es importante. En poco tiempo, en pocos meses, será la segunda economía de Latinoamérica, de Sudamérica, después de Brasil, porque en breve estará pasando Argentina, ¿no? Entonces es un país con un futuro terrible, con mucha vida, como dicen, para exportar realmente. Pero se pasaron 200 años, mataron 5 candidatos potables a presidente, varios de ellos ganarían tranquilamente. Y vos sabés que cuando nos acordamos de Colombia en Latinoamérica, no nos acordamos de la democracia que duró tantos años, como tú decís. Nos acordamos de la guerra civil que ustedes lucharon desde, no sé, de todo el siglo XX, porque la cosa es anterior a Gaitán, al Bogotazo. Parece que la violencia que está encalacrada en nuestra Latinoamérica, en Colombia, está muy presente. ¿Qué presentís? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cómo se la va a arreglar Petro y Francia? Raúl, yo tuve la impresión de algunos amigos colombianos y amigas que hablábamos justamente y hasta varios comentarios se hicieron sobre eso, ¿no?, de decir exactamente que no podemos tener miedo exactamente de lo que es el futuro. Yo creo que podemos estar de pronto un poco angustiados porque es una situación nueva, una situación que durante muchos años se discutía la posibilidad de la izquierda llegar a un gobierno en Colombia. Y por la primera vez se ve que eso se torna real. Entonces yo le digo a mis amigos y le decía a mis amigos que el incómodo de saber que es una cosa nueva en tu vida puede existir y tienes el derecho que exista. Pero de tener miedo, yo creo que ahí no es justo que después de tantos años de lucha, tantos años de guerra civil, tantos años de discusiones, buscando la paz, buscando la armonía social, nosotros lleguemos ahora a una situación de poder realmente pasar por la prueba máxima de elegir un presidente de manera democrática y donde la violencia de cierta manera se contuvo, la violencia tan masivamente como lo hay en Colombia, ¿no? Claro. Porque la violencia que siempre se remite a Colombia, que es un poco de la violencia civil que nosotros vivimos, de esa guerra civil, hay otra violencia que ya es mucho más presente entre los colombianos, ¿no?, que es la presencia
de la policía de manera tan fuerte, ¿no? Donde que la represión de la policía es muy fuerte en la sociedad, o por lo menos de algunos grupos paramilitares o de otros grupos que se miran en Colombia de manera extremadamente destacada, ¿no? El año pasado fue terrible, 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 terrible lo que se vehiculó por la prensa internacional de lo que estaba viviendo Colombia en sus calles, ¿no? O mirar el aparato del Estado invadiendo las casas, porque no era más nada sino invadir casas y con armas de grueso calibre, de disparar contra edificios de personas, así, de común y silvestre. Entonces, pero hombre, puedo vivir yo, puede estar mi mamá, mis hermanos, cualquier uno, y colocarle no solamente una granada, y sí herramientas de guerra, ¿no? Dentro de una sociedad civil desarmada de cierta forma, ¿no? Y esa sociedad termina naturalizando esa violencia. Ya es normal, lo ven desde chiquito, lo ven hace años. O sea, debe ser terrible. O sea, hay que repacificar esa sociedad, ¿no? Hay que de nuevo explicarle que todavía se puede ir a dormir tranquilo una noche sin necesidad de escuchar tiros aquí en la esquina, a lo lejos, en algún otro barrio. O sea, gran trabajo, gran trabajo. Vos sabés que vi algo parecido en Río Janeiro y el Estado perdió. Allá en Río Janeiro el Estado institución ha perdido. Hay partes de la ciudad que el Estado no domina. No hay policía, no hay bomberos, no hay educación, no hay nada. Están los carteles mandando. Entonces, es más o menos todo un proceso que se tendría que hacer, y hay que tener política y políticos interesados en eso. Una pregunta, ¿crees que sería muy exagerado decir que sin Francia Petro no ganaría? Que la victoria se la debe a las mujeres y a esta negra valiente peleona que es candidata, que es la nueva vicepresidenta ahora. Yo creo que hay una relectura, ¿no?, de lo que estamos llamando de política, ¿no? Yo creo que estamos llamando de una nueva izquierda más moderna también, ¿no? De algunos pensamientos donde que dice Petro cuando toma, ¿no?, que se entiende que ya es presidente, entonces que no, que la esperanza ganó al miedo, ¿no? En su discurso inicial también usa justamente esos dos términos, esas dos palabras. Yo creo que es por ahí realmente, ¿no? Hay un cambio de la sociedad, mirar esos grupos tan minoritarios que hay en Colombia. La población negra en Colombia ya llega a 13%, casi 14% de su población. Entonces es muy pequeña. Sí, no es una... Indio, Aníbal, ¿tenés idea? ¿Ah? ¿Y los pueblos originarios, vos tenés idea del porcentaje? Creo que son como 57%, alguna cosa así. 20% de blancos, o que se consideran blancos completamente, ¿no? Estaba muy curioso para saber esos datos y ahora me da un cachetazo. Colombia es un pueblo de mayoría indígena. Sí. Caramba. ¿Cuántos? Aparte, Bolivia también sería. Ecuador tal vez sería. Bueno, pero cuando nosotros estamos hablando de esos pueblos originarios, no es que sean, y no se ve ese ciudadano o ese pueblo de manera tan objetiva, tan clara como lo miras tú en Bolivia, de pronto cuando lo miras en Ecuador, ¿no? Que se mira el cholo, ¿no? El vestido, en Colombia hay algunas regiones muy en específico donde se encuentra eso así, no es una cosa de manera generalizada, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a llamar de negro, pues la población negra colombiana es esa. Son pocas, es que realmente lo que nosotros vamos a decir de población negra, e igualmente de blancos, ¿no? Entonces el restante naturalmente va a ser el originario, pero ya es un mestizo, ¿no? Un amerindio.
Entonces tú tienes esa mezcla, ¿no? Ya otras consideraciones. Entonces, cuando tú miras el mapa de la elección, que eso también es una curiosidad, o sea, en el mapa de la elección, Petro gana en todos los departamentos que están por fuera, o sea, del centro. Siempre y cuando creo que Bogotá en sí, él gana en Bogotá, porque él no gana en Cundinamarca, que es todo el departamento, pero me parece que gana en Bogotá, me parece. O hay algún punto central que él gana. Entonces, eso es una curiosidad, o sea, tú estás de una forma u otra, es la gran lucha del centro y la periferia, ¿no? Repitió exactamente lo mismo que hizo Palacio en Perú. Palacio ganó con la periferia, entonces es la grande lucha siempre, el centro y la periferia buscando aparecer, buscando llegar, migrando, intentando. Ahí tú tienes así macizamente la población negra, por lo menos que aparece, que es la parte del Chocó que está en la costa, ¿no? Que es un pueblo pues bastante sufrido de todas las condiciones que tú puedas imaginar, que históricamente es un pueblo que no le llega infraestructura, donde que históricamente siempre le han retirado todas las prebendas o todos los recursos para que tenga una infraestructura suficiente que pueda retirar esa población de la extrema miseria, porque son poblaciones de extrema miseria, de donde viene toda mi origen de parte de papá, que es el Chocó, ¿no? Que es la parte de esa región, ¿no? Entonces, puede ser un interés estratégico del Estado de mantener esa parte que vos decís que está cerca de la costa, de que no se desenvuelva, porque de pronto puede ser interesante allá para las grandes ciudades, que no sé, porque ya lo hemos visto en otras partes, ¿por qué no podría ser eso una de las causas ahí en Colombia también, no? Yo creo que hay un poco de todo en eso, ¿no? Yo creo que es mucho más un racismo estructural. Y ahí Francia toma toda la relevancia de su participación en ese gran evento que es la elección de la izquierda en Colombia, ¿no? Cuando tú hablas de un racismo estructural, tú entras específicamente a las estructuras del Estado, ¿no? Y cómo el Estado trabaja eso de manera muy clara, ¿no? Aníbal, el racismo institucional, ¿no? Aníbal, ¿no se te cayó ni una lágrima cuando viste la Francia allí arriba en el estrado asumiendo como vicepresidenta? No, yo me puse mucho más feliz, yo no partí para el llanto, y sí para la felicidad. Me pareció que es una historia que realmente es de ser necesario que se respete su historia de vida, ¿no? Su condición económica, humana, de todo lo que se pueda traer de ahí. Por eso el pasado de ella es terrible. Entonces, esa dicotomía, ¿no? De que estás tú en el siglo XXI, pero tú estás viviendo en una situación de extrema miseria, distante de cualquier situación de lo que tú vas a llamar de modernidad, y posiblemente entonces Gabo tiene términos mejores de que yo para definir ese Macondo, ¿no? Que vamos a decirle entonces de inmediato, ¿no? Solo falta entonces que los lingotes de hierro pasen por la calle crujiendo las puntillas y los clavos, ¿no? De las casas, ¿no? Para retirar las tablas, ¿no? Entonces, es más o menos eso, o sea, tú estás en el Pacífico colombiano, tienes un valor musical, tienes un valor histórico, tienes una serie de otros bienes culturales que alimentan a lo que le vamos a llamar el colombiano en su idiosincrasia de manera general, pero cuando tú tienes que mirar para esa población en específico, que es una población que te da a ti elementos constitutivos para decir que eres colombiano, ahí ya no te importa, ¿no? Ahí ya no tienes tú más sentimiento. Entonces el racismo estructural, el racismo institucional pasa por todo eso, ¿no? Es la forma de cómo el Estado se comporta, ¿no? Y cómo eso viene siendo desplegado generación
transgeneración, ¿no? Vos hablas de eso hablando específicamente de Colombia. Ahí yo lo llevo al macro latinoamericano y vemos este pequeño ciclo ultra neoliberal, lo que hizo Macri en Argentina con los indios, lo que está haciendo Bolsonaro aquí con todo lo que es pobre y minoría, y negro, indio, entonces ni te cuento. O sea, tremendo lo que estamos viviendo. Pero es lo que hace Lazo. Lazo está pasando unos problemas terribles en Ecuador hoy, en estos momentos. La dificultad de que va a enfrentar la calle muy en breve. Este invierno va a ser terrible para el gobierno realista en Uruguay. O sea, las cosas no ocurren por acaso, ni aislada, isolada. Es todo una cuestión solo en nuestra Latinoamérica. La integración Venezuela-Colombia. Qué bárbaro pensar que ¿ya tuvieron alguna guerra declarada entre Colombia y Venezuela en la historia? No, ¿no? No, yo creo que hay unos conflictos muchos más históricos, ¿no? Pero no Conflictos tan... muy localizados, ¿no? Sí, sí, no, no, nada que se diga eso, ¿no? Yo creo que es más una, una fábula posiblemente, ¿no? Que se va pasando esa fábula y se transmite esa fábula y Hola. genera desconfort, ¿no? Genera desconfort generación tras generación. Y hoy tú tienes una masa heterógena, ¿no? De personas migrando para Colombia de manera bárbara, ¿no? Por la cuestión en específico que se vive en Venezuela, y donde eso contamina la política colombiana inmediatamente, porque eso es otra cosa, ¿no? Claro. La gente dice, yo no quiero que mi país se torne una Venezuela. Entonces yo le decía, sí, pero alto, vamos, para pensar. Colombia no es lo que es Venezuela en específico. Aquello que ustedes están llamando de izquierda, Venezuela no es una izquierda. Entonces, eso es una cuestión que tiene que ser discutida desde el inicio. Lo que hizo Chávez, quiero ser una ultraderecha desde el inicio, eso nunca fue una izquierda. No fue una izquierda histórica, no tiene elementos históricos, no tiene una cadena para arrastrar real de población. Pero tiene el ejército chavista. No, ahí ya es otra, pues ultraderecha, entonces otra cosa, ¿no? Ahí ya es otra formación. Y eso se vende, ¿no? En América como un todo, ¿no? Porque la derecha vende justamente lo que ella dice que no es, ¿no? Y le culpa a la izquierda que ella es eso, o sea, porque ocasionalmente Lula o el gobierno brasileño en la época tuvieron aproximaciones de negocios de manera abierta, como lo hace cualquier otra nación donde ella negocia sus intereses económicos. Y entonces al hacer esos intereses económicos fluir, se vino a decir que eso era una izquierda, ¿no? Para América Latina, ¿no? Pero nunca fue, ¿no? Vos sos nacido en un rincón del globo terráqueo, ahí casi en una triple frontera muy cerca de Venezuela, entre la frontera Colombia y Brasil. Y eso, las noticias en las últimas décadas de que, por lo menos de que nosotros tenemos, ha sido siempre una bolsa de gato. Y ahora, la llegada de Lula, ¿crees que puede haber un momento en que estos líderes se sienten todos en torno a una mesa para que la Amazonía sea cuidada entre todos? Muy diferente de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Cada uno mirando para su ombligo y cada uno quema lo que puede y se come lo que puede y gasta lo que puede. O sea, ¿crees que puede haber ahora una mirada conjunta para esa región que es tan delicada y que vos la conocés bien porque naciste en su corazón? Bueno, ahí hay una curiosidad, ¿no? Tú lo estabas llamando de rincón, ¿no? Yo lo llamo el centro del mundo, ¿no? Entonces, está cerquita el Ecuador. Entonces yo disloco ese pensamiento para el centro del mundo. Yo creo que es mucho eso. Está bien. Creo que en América Latina, como un todo, está más de manera más puntual para ser un centro.
y una curiosidad muy grande, tú tienes ahí lo que tú acabas de mencionar, que es la Amazonía. Por lo menos lo que se ve en este momento es una visión entre Perú, Colombia ahora con Petro, y se imagina ahora que la elección de este nuevo gobierno pueda realmente mirar eso con un destaque diferente. No solamente cuidar de la Amazonia, ¿no? Yo creo que la Amazonia, todo el mundo menciona la Amazonia, o la Amazonía, disculpen, es que menciona la Amazonía, pero no menciona su pueblo que está allá adentro. Y eso es necesario que se diga. Porque en cuanto no se mire esa población localizada allá adentro, tú vas a mantener el extractivismo natural, ¿no? O entonces vas a tener los garimpos, vas a tener las minas de oro, vas a tener otros comportamientos que no van a permitir que esa población que allá se encuentra tenga la posibilidad de mejorar su calidad de vida, ¿no? Y es muy curioso, o sea, como tú estás en el Amazonas, tú no tienes ningún otro lugar para mirar, porque lo que hay que mirar inmediatamente es la selva. Y después, cuando tú acabas de mirar la selva, la otra parte que te toca mirar son las montañas. A no ser que te montes en un avión y ahí sí tú puedes mirar cualquier cosa de arriba. Si esa es tu visión natural, tu visión macro, también ese ambiente geográfico te va a generar aislamientos naturales. Te va a condicionar, claro. Tú estás condicionado naturalmente. Y entonces, si ya hay una condición natural para ser imaginada y ser pensada, también es necesario que se piensen tecnologías en específico que pueden contribuir con esa población, políticas públicas específicas que consigan mirar esa población con su destaque necesario. Yo tengo que llevar para el Amazonas, y cuando estoy hablando de la Amazonía de manera general, la de Perú, la de Brasil, la de Colombia, tú tienes que llevar de manera general por lo menos energía fotovoltaica, porque tú no puedes hacer la agresión que se hace llevando una termoeléctrica para el Amazonas. Una Montevelo destruye muchas cosas, claro. Exactamente, entonces para eso es necesario que se mire con tal situación y que haya en esas regiones un número suficiente de recursos que permita que esa población particularmente pueda acceder a créditos, o muchas veces ni siquiera a un crédito, y sí a regalías, donde que lo que importa más es lo que ella puede contribuir para cuidar de esa Amazonía. Y naturalmente ahí nosotros podemos comenzar a discutir entonces políticas públicas de capacitación profesional, de capacitación de manera general, para que a través de algún emprendedorismo, de algunas otras formas de no agresivas a la naturaleza, tú puedas tener una masa de personas empleada correctamente y con una sustentabilidad económica para que la microeconomía que gira ahí pueda llegar a mantener a esas personas en condiciones dignas de vivienda, ¿no? Claro, claro. Creo que el proceso es mucho por ahí, ¿no? Es un proceso de frontera, ¿no? Frontera, nosotros hablábamos un poco antes, frontera tiene una calidad diferente de suceder, de mirar lo que sucede en esos lugares, ¿no? Frontera es un mundo completamente diferente. En todos los aspectos, culturalmente, en cualquier lugar del mundo, por lo menos no lo digo yo exactamente. Hay trabajos de Chomsky, Johan Chomsky, hay trabajos que hablan específicamente de lo que es frontera, vivir en frontera, nacer en frontera, constituirse en frontera. Entonces, son personas que tienen unas ciertas condiciones mejoradas, hasta porque la naturaleza de la frontera es el paso.
La frontera no es la permanencia. Entonces tú cambias tu visión, tú cambias tu tecnología de vida, tú cambias la manera de cómo te comportas con el mundo y cómo el mundo se comporta contigo. Entonces, eso es una condición diferente de lo que tenemos que pensar cuando pensamos en una frontera como esa. Aníbal Perea, un día vamos a volver a hablar de fronteras, porque usted nació en la frontera, justamente. Y yo digo que hay tres Américas, la América española, la América portuguesa y la América portuñol, que es la frontera, esa zona despoblada, desprovista. Hay algunos lugares donde vos andás 300 kilómetros para un lado y es toda la misma cosa. Cruzar la frontera 300 kilómetros para el otro y es la misma cosa. O sea, y se come diferente, se viste diferente, se habla, se compra, se vende, todo diferente. La frontera es un mundo aparte. Y un día vamos a hablar sobre eso con Aníbal y alguna otra cabeza. Lo tuyo es política pública, ya vamos a ir a eso. Antes, para cerrar la cuestión de Colombia, quiero tu opinión al respecto de ¿qué va a hacer Petro con 8 bases militares americanas en suelo colombiano? ¿Cuál va a ser la relación Colombia y Estados Unidos? Latinoamérica está de ojo. La primera cosa que ocurrió cuando ganó Petro, el embajador colombiano en Washington entregó su credencial, dijo, chao, me voy. Esto, o sea, de alguna forma tácita, el hombre reconoció que viene ahí un mundo nuevo, una situación muy diferente. ¿Cómo la ves tú, Aníbal? Yo no tengo un pensamiento completamente formado sobre esa visión estratégica y bélica donde se está colocando Colombia de inmediato, ¿no? Hay otros tratados de comercio, hay otros productos, vamos a llamarlos inmediatamente así, no sé si sea la mejor palabra, pero hay otros productos que hacen con que esas intromisiones tengan un sentido dentro de esos territorios, ¿no? Entonces tú tienes una intromisión económica porque tú haces parte del ALCA, porque tú haces parte del Tratado del Amazonas, porque tú haces parte del tratado no sé cuál, del Tratado con cuidado a la OTAN, Aníbal, ALBA, tú tienes no sé qué. Eso tiene que ser discutido de varios puntos, ¿no? No se puede simplemente discutir de manera tan fría y sin entender. Ay, disculpa, de manera tan de otros puntos que vengan a alimentar el pensamiento, ¿no? Sería un poco, yo no sé el término ahorita, no me acuerdo la palabra, pero creo que voy a usar la manera, sería muy frugal de pronto manifestarme sobre eso sin tener el real conocimiento, ¿no? Claro, te entiendo perfectamente. Aníbal, contame un poco en qué andas. ¿Estás trabajando en el Distrito Federal? Y como lo tuyo siempre fue elaborar políticas públicas, ¿no? Facilitarle la vida al gestor. ¿Cómo que se administra un estado, un país, una nación? Y en eso ya tenés mucho. Te conocí de barba negra, ya tenés barba blanca, o sea, que has andado un poco, una trayectoria. Contame en qué andas, Aníbal. Yo trabajo con políticas públicas, ¿no? En la concepción, elaboración y ejecución de las políticas públicas para personas con vulnerabilidad. Eso es la temática que yo trabajo. Busco que los estados o el gobernante de momento tenga herramientas para poder realmente atender aquello que es lo que más importa en cualquier territorio nacional, que es su ciudadano. Y ahí cuando tú estás hablando de ciudadano, naturalmente ya te comprometes a una serie de requisitos naturales para decirle ciudadano a esa persona. Y entre esas cuestiones es naturalmente, tiene salud, tiene cultura, tiene alimentación, tiene trabajo, tiene una serie de cosas que usar el término ciudadano implica de inmediato, ¿no?
Yo en específico estoy localizado aquí en el Distrito Federal, ¿no? Pues en Brasilia, que es la capital de Brasil, y trabajo con políticas públicas en este momento en el área de educación profesional, donde hemos desarrollado algunos proyectos de educación profesional que han traído un cambio de visión para lo que es la implementación de la política pública, ¿no? Hice un diseño de un proyecto que lo llamé de Renova DF, ¿no? Donde que la idea de inmediato, y de pronto es un poco recobrando mi pasado y las cosas que yo miraba en Colombia, donde que si tú eres un ciudadano y el Estado te dio a ti alguna cosa, tú tienes que devolverle al Estado alguna cosa. Y eso yo no lo miraba nunca implementado aquí en Brasil, donde yo miraba políticas públicas siendo ejecutadas, pero mucho más políticas públicas donde el Estado siempre oferta y no tenía un retorno tan directo, o de pronto estoy hablando, disculpa la palabra, pendejadas, ¿no? Porque cuando yo hablo por lo menos del Bolsa Familia, el Bolsa Familia es una política pública establecida a nivel nacional en Brasil, donde que su retorno inmediato era que la persona frecuente la escuela. Entonces, con esos ejemplos y los ejemplos que yo tenía, diseñé un programa de trabajo de educación profesional donde la búsqueda de esa persona es educarla, calificarla profesionalmente para que ella cuide de sus espacios de congrasamiento, sus espacios de participación, de descanso los fines de semana, que son los parques, las plazas, las canchas de fútbol, los pequeños gimnasios que se usan durante el día a día, así como su propia acera. Con eso, las profesiones básicas como de albañil, electricista, fontanero, pintor y carpintero, miraba yo que eso era necesario y es una mano de obra que es extremadamente necesaria en el país. Empezamos un programa diseñado para 1,000 personas, donde hoy ya tenemos casi 7,000 personas hoy participando de ese programa. ¿Cuántas? Ellas, 7,000. Caramba, mucha gente. Ellas cuidan de los parques donde ellas participan, su gimnasio, las propias cosas que ellas usan, y aprenden la profesión, por lo menos, de soldador, de carpintero, lo que estoy diciendo. Ellas van necesitamos que la cancha, el arco necesite ser soldado, los tubos y tal. Entonces, él aprende a hacer solda, él aprende a hacer pintura técnica, él aprende a hacer pequeños reparos de carpintero, jardinero, esas cosas, con un programa de 3 meses de calificación. Entonces, él ya cuidó de su ambiente, donde él usa con su hijo los fines de semana, y entrenado con eso de ahí. Con eso después nosotros lo direccionamos a empresas que necesitan ya de un trabajador con algún conocimiento básico, ¿no? Entonces, esa fue la superación inicial que nosotros tenemos aquí en el Distrito Federal. Es una política de cierta manera inédita para aquello que se está haciendo aquí, porque nosotros en el diseño rompimos un ciclo de otros instrumentos que complicaban la vida administrativamente, ¿no? Ejemplo, yo necesito comprar pintura. Entonces yo le decía, pero yo no necesito pintura, y yo no necesito comprar pintura a través de un pliego público, porque me demoro 6 meses o 1 año para adquirirla. Entonces, como yo estoy trabajando en un programa de educación profesional, donde tengo una empresa intermediaria que cuida de ese programa, para mí, que es la mayor institución en el país de educación profesional, que es el SENAI.
yo le doy el recurso al SENAI y ella compra la pintura de un día para el otro y yo tengo el recurso técnico para poder hacer la educación. Entonces con eso nosotros aceleramos el proceso sobremanera. Eso fue toda una innovación en la política pública aquí en el Brasil en este momento. Aníbal, te voy a presentar una encrucijada que van a tener los gobiernos latinoamericanos en el futuro, y vos como estudioso de la gestión pública tal vez tenga una idea. Aquí en Brasil y en todos los países de Latinoamérica, quien se forma de médico son los hijos de la clase media, nenes bien, que quieren tener un consultorio donde puede estacionar su auto cubierto. O sea, nada de ir a ensuciarse las patas en el barro allá en la periferia. Y ni te cuento aquel poblado allá en el fondo del mundo, en Cabro. Usted me entiende lo que hablo. Cuando el gobierno brasileño, el gobierno uruguayo, todos los gobiernos precisaron de médicos para ir allá al fondo del mundo, trajeron a los cubanos. En Uruguay operaron 80.000 uruguayos de la vista, gratis. Costaba $1.000 cuando llegó. O sea, vos decís que hay que tener políticas públicas, pero yo te pregunto, antes de la política pública, ¿no hay que tener una política cultural? ¿No hay que haber una mudanza de cabeza para que el joven clase media que va a estudiar medicina sepa que tiene una deuda con el país y algunos años va a tener que ir a ensuciarse las patas en el barro de la periferia? No puede ser así. Los estados se gastan una fortuna creando, dándole educación, los forma, son tremendos profesionales. Ah, no, pero ellos quieren andar o sea, no hay una cuestión cultural en eso. Nuestros estudiantes no tendrían que ser un poco más generosos con la sociedad en que viven. Es una cosa muy, muy socialista esto de pronto, pero quedamos desnudos, Aníbal. A donde hay pobres no hay medicina, no hay médico. Los países latinoamericanos, Aníbal, no tenían vacuna para vacunar su gente. O sea, hemos fracasado en la gestión pública de norte a sur, porque en eso estamos todos igual. Entonces, no está en la hora de pensar. ¿Tendrías vos alguna idea al respecto? Porque yo sé que vos es necesario mirar la historia. Nosotros posiblemente vivimos ahorita aquí de alguna manera. Italia vivenció eso en los años 70. Todos los hijos de los albañiles, los hijos del fontanero, los hijos de los carpinteros italianos querían ir a la universidad. Y se sentaban en las filas uno arriba de la cabeza del otro, si era posible, para poder tomar el curso de medicina, de derecho, de ingeniería, de no sé qué otra cosa. Y llegó un momento de estrangulación de la economía que el viejo que estaba en la casa que lo había colocado, sobraban abogados y faltaban albañiles. Exactamente, faltan albañiles, faltan fontaneros, faltan una serie de cosas. Claro. Eso es un poco de la historia que se revisita. Entonces, aquí también en América Latina lo estamos viviendo. Ahora, cuando tú dices una política cultural, yo naturalmente llamarlo de política cultural es una política pública de cultura, ¿no? Sí. Esa política pública de cultura, ella es importante y es muy importante por otros motivos que no solamente los que tú estás citando, ¿no? Hasta por la propia valorización de aquello de lo que nosotros vamos a llamar de país, de territorio, ¿no? De pueblo, ¿no? de mi idiosincrasia, lo que yo soy. Lógicamente tú tienes fuerzas de atracción extremadamente fuertes, ¿no? Siempre, por eso cuando empezamos a hablar un poco de la cuestión de la discusión del centro y la periferia, ¿no? La gran discusión del centro y la periferia. La gente quiere irse yo me quiero ir para Estados Unidos, yo me quiero ir para no sé dónde, y yo también no quiero ir para la periferia, yo quiero quedarme en el centro. Funciona de la misma forma. Pero, ¿qué hago yo exactamente? Entonces, para que eso pueda existir,
Yo creo que por eso lo que yo traía el ejemplo de Colombia. Yo me acuerdo que yo usaba mucho eso cuando daba las clases. Aquí le decía a los alumnos que en Colombia me parecía bastante curioso esa forma que Colombia usó para que en todos los pueblos de Colombia exista un médico, existiera un abogado, existiera algunas profesiones, y después la universidad pública se fue deteriorando en Colombia, pero inicialmente yo me acuerdo por lo menos que la gente estudiaba en la escuela, en la universidad pública, en la escuela pública, y decía así, bueno, me toca el año de rural. ¿Qué era el año de rural? Era irse al campo a servir a las familias, ¿no? El médico, el no sé qué, el abogado, el que fuera, iba a su año de rural. Eso naturalmente implica en una cuestión, ¿no? Si yo me voy al campo a prestar mi año de rural, yo termino casándome por allá posiblemente en ese año, o haciendo otras cosas o creando otras oportunidades. Otros vínculos. Otros vínculos en la vida, lógicamente. Aquí en Brasil nosotros no tenemos eso, ¿no? Posiblemente en otros lugares tampoco lo hay. Entonces, yo creo que hay ejemplos que hay que seguir, hay ejemplos que hay para mirar, hay para tomar y para hacer, ¿no? Y se pueden implementar pequeños ejemplos como ese. Yo creo que el trabajo que yo hice ahora específicamente aquí con la política pública, yo comencé exactamente por la periferia. En todas las ciudades más distantes del centro empezamos el proyecto de educación profesional. Después, ahora, después de los primeros 3.000 formados o graduados que hicimos, nos vinimos para el centro de la ciudad, para los barrios más ricos de la ciudad. Lógicamente que el rico no va a hacer el curso, entonces nos toca traer los pobres o las personas menos favorecidas a que hagan los cursos de calificación profesional de profesiones básicas en el centro de la ciudad. Pero eso generó una de las cosas más curiosas. Las familias de los barrios más ricos, cuando miraron el proyecto llegar, empezaron a hacer mesas de desayuno para esas personas que llegaban y agradecer que las estábamos realmente dándole una oportunidad a esas personas de formación profesional que difícilmente se veía en la ciudad. Y eso generó un ambiente positivo hasta para una futura elección política del gobernador y de los otros diputados de la ciudad que contribuyeron y creyeron en el proyecto, ¿no? Bien, hay políticas para hacer, ¿no? Hay proyectos y hay ideas bastante sedimentadas, ¿no? Y ahora están partiendo, yo ya no estoy más haciendo parte del proyecto, ahora ya dejé, ahora estoy yendo para otros proyectos. Y ahora en la parte, en cosas que ya había imaginado y dejado escritas, era como ir también a hospitales, a escuelas y tal, y hacer ese tipo de cosas. Y están empezando ahora una nueva etapa para en esas direcciones. Sí, ir a hospital en estos tiempos está complicado. Por lo menos aquí en Brasilia. Me tocó semana pasada visitar el hospital de Guará, barrio bacana, clase media. Y el hospital, tenés que ver, las personas internadas tiradas en los pasillos, internadas hace 3 días en una cadera, en una silla. O sea, una situación muy complicada. Y bueno, hay sectores que el Estado realmente tiene que prácticamente comenzar de cero. La salud ha sido entregada a los empresarios, a los privados, y el que no tenga plata se puede morir. Yo precisé de médico y me gasté una fortuna. Para mí que tengo poquito y nada. ¿Te imaginas que gastar en medicina privada? Para mí que soy pobre, por amor de Dios. Entonces es complicado. Te voy a preguntar sobre una cuestión que puede facilitar mucho la gestión pública. Una idea que anda en el aire hace unos años y me sorprendió que este año nada menos que el G20 la endosara, dijera, esto es lo que hay que hacer. Impuesto a la grande fortuna. ¿Te imaginas que eso ha desatado? Los defensores de los poderosos están como locos.
pero todo indica, estamos yendo para ahí. Y dos cosas, impuesto a la grande fortuna y renta universal, el gran debate para mí que se viene en un futuro. ¿Tendrías alguna opinión al respecto, Aníbal? Yo creo que así es que son opiniones bastante complejas, es una pregunta bastante compleja y a veces uno trabajar eso, responder sin algún dato específico, sin entender más profundamente. Pero yo creo que hubo un movimiento en eso de ahí que es importante traerlo, que es una concientización de los grandes millonarios en el mundo, que llegan y dicen entre ellos mismos así, es imposible que en el medio de una pandemia, porque en ese discurso también hay que agregar eso, es imposible que en el medio de una pandemia, en el medio de una situación caótica, nosotros nos tornamos más millonarios. Entonces, si nos tornamos más millonarios en el medio de una situación caótica, necesitamos generar un retorno mayor para esa sociedad. Y ahí nosotros concordamos en realmente que pagar sobre esas grandes fortunas. ¿Sí? Así lo hizo, así lo dijo por lo menos Bezos, y lo dijo, ¿cómo es el otro? Elon Musk. Otra también fue la Paris Hilton, me parece. Hubo un grupo científico que empezó ese movimiento a aparecer. Y yo creo que no necesitamos irnos a los grandes, a esas fortunas tan gigantes, y sí que mirar para fortunas que están más próximas a nosotros. Y ahí uno se puede preguntar de qué vale esa fortuna tan grande si tú no puedes salir a la calle. Entonces yo creo que ahí empieza la discusión de manera diferente a lo que se puede trabajar, ¿no? Y ahí se vuelve a entender un poco sobre esa cuestión de la idiosincrasia, de los valores culturales, de las implementaciones de lo que tú eres, de lo que yo soy, de lo que nosotros somos como sociedad, ¿no? Y ahí hay que trabajar eso. Hay un detalle, Aníbal, hay un detalle que no se puede dejar de lado en ese debate. Latinoamericanos tenemos el peor desnivel de renta. Los ricos ganan mucho y los pobres cada vez son más. O sea, como vos decís, en plena pandemia los ricos quedaron más ricos. Y aquí en Latinoamérica es el continente que peor distribuye. Entonces, el abajo que está irritado y el arriba que se preocupa, porque no sé cómo van a ser, pero no pueden seguir juntando el agro, la monocultura, el capital especulativo, los bancos, y allá abajo no hay ni empleo. Muchas cosas para hacer. Con Aníbal Perea nos conocimos hace muchos años, trabajando en la misma frontera, en la misma trinchera. Formamos parte de los colegiados sectoriales. Aníbal, en estos tiempos tan difíciles, donde las cadenas productivas se han roto, la del libro, todos los artistas han sufrido con esta pandemia. ¿Qué falta que le hace a nuestros artistas tener sus colegiados, su diálogo con el igual, el escritor con el escritor, el músico con el músico, el danzarino con el danzarino, porque ellos saben de lo que tienen que hablar. Y si hablan y conversan juntos, pueden encontrar soluciones a los múltiples problemas. Aquí en Brasilia, tú sabes, desde que llegó el gobierno que quería hacer otra cosa, los colegiados, nunca más existiese. ¿Qué falta que haría en estos momentos, no? Un colegiado de artistas sin presencia del Estado, solo los artistas. ¿Qué te parece, Aníbal? Yo creo que todos los movimientos son importantes cuando nosotros hablamos en el área cultural. Toda la unión de pensamiento, de la construcción colectiva, ella se torna relevante, se torna importante. Ahora, esa unión es importante que se use como tal, ¿no?
que se diga específicamente, para que eso pueda existir. Si no, tú no estableces un diálogo de manera vertical, que ahí es donde nosotros, yo tengo mi colegiado en específico de libro, lectura, de pintura, de danza, tal. Es un lenguaje vertical. Entonces, cuando yo cojo todos esos lenguajes verticales y los uno, yo voy a tener una visión horizontal de una política pública de cultura para un Estado. Naturalmente, las propias formaciones culturales, ellas son muy individuales. Ellas se hacen de manera individual. El escritor trabaja de manera individual. Pero tenemos los libros colectivos. No, eso es otra cosa. Es otro pensamiento. El pensamiento es individual. El bailarín es individual. El artista. El artista. Creador. El creador es de manera individual. Sí, sí. Entonces yo necesito que esos diálogos, ellos trasciendan, que ellos se crucen para que ellos produzcan una política cultural. Y ahí yo paso a discutir entonces aquello que nosotros vamos a tener como herramienta de enfrentamiento, si yo lo puedo llamar de enfrentamiento, creo que no sería el término exacto de enfrentamiento, más así, la forma de llegarle al Estado y decir así, yo tengo una política que me gustaría que usted la implementara. Claro. Entonces, si no hay ese trabajo de base, difícilmente tú vas a conseguir eso. Entonces, la solución que el Estado encuentra es la imposición, es la inversión de ese proceso. Vertical. Él dice y determina, yo lo quiero así. Claro, el verticalazo. Entonces, a nosotros nos falta un poco más de benevolencia, yo creo que puede ser el término, de ser benevolente con el otro, de permitir que esos diálogos sucedan, que ellos se entrelacen y que nosotros podamos escuchar. Normalmente eso se pierde en eso, ¿no? Siempre alguien va a querer tener su mayor espacio o creer que tiene derecho a mayor espacio. Y por eso termina frustrando el colectivo, ¿no? Claro. Entonces, esas discusiones, cuando nosotros las establecíamos, ya me acuerdo de una o de dos discusiones que yo participé y las conduje. El secretario del momento, que era un artista, el secretario de Cultura, que era un artista, vino a participar de esas reuniones. Y entonces, por el hecho de ser la autoridad, él creía que yo le iba a dar más tiempo. Cada uno tenía 3 minutos, 5 minutos de diálogo, de ponencia en esas reuniones. Hasta y entonces yo decía, no señor, usted va a hablar 3 minutos igual que cualquier otro. Y yo me acuerdo muy bien que muchos artistas que estaban allá participando, pero él es la autoridad, usted está loco de decirle eso a la autoridad. Entonces había un constreñimiento general, y sobre todo para mí que hacía la conducción del proceso de diálogo. Terminaba sobrando como si yo estuviera siendo impertinente y de pronto autoritario frente al proceso. Pero lo que yo imaginaba de inmediato era si esto aquí es horizontal, no pueden haber destaques, no importa, en este momento es un colegiado, entró en el colegiado, entra a participar de una sola forma. Si tú quieres participar es tu problema, tú eres un ciudadano en el grupo, que ocasionalmente tienes una vena artística y que sabes alguna cosa diferente, pero de manera general no tienes nada de eso. Pero ¿qué es eso? Así, yo no sé si... Brasilia es la ciudad de los egos inflados. Tal vez por ser una capital política, aquí no llega personas humildes, quedan todos por el camino. Aníbal Perea, mi amigo cafetero, hermano colombiano, qué placer hablar contigo. En esta Copa del Mundo, Aníbal, yo sé que no va a estar Colombia, usted seguramente va a hinchar por Brasil, pero bueno, también si desea, tiene la celeste uruguaya, lo aceptamos en nuestra torcida, será bienvenido. Qué gusto hablar contigo, Aníbal. Felicitaciones por las elecciones. Espero que sigas haciendo tu trabajo por aquí,
que yo sé que es como la hormiguita, silencioso y siempre, siempre, siempre. Deje su saludo, su mensaje final. Gracias por su tiempo, Aníbal. Mi mensaje es un mensaje muy de unión, de tolerancia con el otro, de tolerancia con el más necesitado, con el más vulnerable, de tolerancia consigo mismo para poder entender el próximo. Y si nosotros estamos hablando del prójimo, naturalmente yo necesito identificarme con ese prójimo, mirar sus fragilidades para que yo pueda pensar de mejor manera. Entonces yo les dejo ese mensaje y espero que las políticas públicas puedan contribuir en sanar algunos problemas que la sociedad notoriamente lo tiene. Hay que comprender exactamente lo que es eso y cómo ella se desarrolla. Ella es una técnica de trabajo y una técnica que prima por entregar una solución objetiva para el ciudadano. Correcto, de acuerdo. Gracias. Hasta la próxima, Aníbal. Ok, chao, chao. Y esta fue la edición 733 de Alborada Cultural, todavía con reflejos de la elección en Colombia. En el próximo semanario latinoamericano de segunda-feira, del lunes, estaremos hablando sobre la Feria del Libro aquí en Brasilia. Y aquí en Alborada Cultural, la semana que viene, vamos a traer para ustedes más ferias del libro, más voces que llegan desde allá. Entonces, hasta la próxima y gracias. Chao.